Historia de Honduras, sección 0902, presentación de Proyecto Final, podcast. Bienvenidos a todos, es un placer que nos escuchen en este momento. Somos estudiantes de la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz, y el día de hoy hablaremos de las generalidades del modelo neoliberal. Como objetivo tenemos informarles y darles a conocer los partidarios políticos neoliberales, de cómo defienden la liberación o desregulación para el comercio, para las inversiones por considerarlas positivas, para el crecimiento económico. Siempre recordarles que es importante recordar un pedacito de nuestra historia. Uno de los puntos más importantes del cual se hablará en este episodio son el desbalance en el comercio que sufrió nuestro país, los representantes, sus fases y la causa fundamental. Hoy les acompañaremos Lucy y mi persona. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Partiremos hablando un poco de cómo Guatemala y Costa Rica, de cómo en lugar de ampliar el mercado interno en cada país, se amplió de manera el exiguo mercado de los 5 países y en lugar de especializarse cada país para disfrutar de un mercado amplio, comenzaron a competir entre sí, donde Honduras y Nicaragua eran los de mayor atraso relativo. Este desenlace en el comercio hondureño lleva a Honduras a no renovar los tratados migratorios y comerciales con El Salvador. Y esto fue lo que motivó a iniciar una guerra de 100 horas entre ambos países en 1969, a lo que es interrumpida por mediación de la OEA. Fue un momento muy duro para nuestro país, ¿verdad, Karen? Lucy, concuerdo. Pero, como lo sabes, el representante más significativo del neoliberalismo fue Friedrich Hayek, un economista austriaco que en 1947 escribió sus planteamientos esenciales en su obra Camino a la Servidumbre. También en 1973 fundó la escuela neoliberal conocida como los Chicago Boys, donde se estrenaría asesorando el desmontaje del Estado socialista chileno, que por vía democrática pretendió desarrollar Salvador Allende. Y bueno, entrando a otro punto, el resto de América Latina, el neoliberalismo comenzó a aplicarse a partir de 1982, a estallar la llamada crisis de la deuda externa, donde en las décadas anteriores el modelo cepalino había fallado en crear una industria encadenada a la agricultura, pero sobre todo en romper la dependencia de las importaciones. Así es, donde dicho modelo se sostuvo por el alza coyuntural al precio de algunos productos de exportación, pero sobre todo por la fácil disponibilidad de crédito en la banca privada internacional, donde esta liquidez financiera internacional que permitió sufragar los déficits de presupuestarios y de pagos de nuestro país, aparte de la corrupción aplicada por medio de las élites políticas, civiles y militares, y con la terrible herencia de la guerra de Vietnam, la Reserva Federal trató de atraer depósitos internacionales para financiar sus déficits, incrementando así la tasa de intereses. Es importante mencionar que a partir de ese momento, y para seguir siendo un objeto de crédito internacional, los países latinoamericanos deben aplicar los programas de ajustes estructurales, los cuales son neoliberales, y estos son recomendadas por las organizaciones financieras internacionales. No olvidar que para los neoliberales la causa fundamental del subdesarrollo latinoamericano se encuentra en el excesivo intervencionismo estatal, en la economía que distorsiona el funcionamiento del mercado, impidiéndole asignar eficientemente los recursos. Y esos elementos básicos de su estrategia para el desarrollo latinoamericano nos los va a decir nuestra compañera Lucy. Bueno, como primero tenemos la privatización y reestructuración del Estado, donde el Estado debe renunciar a sus funciones regulatorias del mercado y a sus funciones empresariales.
Como segundo, tenemos la eliminación del proteccionismo y orientación hacia las exportaciones. Se deben remover todas las barreras que protejan la producción local y claramente desarrollar estructuras. También la estabilización económica a corto plazo, que comprende la devaluación, la liberación de los precios, el ajuste al precio de los combustibles y los servicios públicos, además de la depreciación de los salarios. El ajuste estructural propiamente incluye medidas como la liberación del comercio, del sistema bancario, la privatización de la tierra, el mercado de trabajo, del sistema de pensiones y la introducción de programas de gobernabilidad. También es muy importante recalcar que en la primera fase el ajuste se orienta a beneficiar a los sectores considerados como el motor del desarrollo dentro del modelo. Los grandes comerciantes importadores, los empresarios extranjeros y nacionales que están vinculados con la gran explotación de franquicias donde se incluyen las comidas rápidas, el turismo, la agroindustria de exportación y las maquilas. Bueno, como dicho antes, el ajuste tiene dos fases, que en la EUA las mercancías que venden a la clase media y alta, el resto de empresarios beneficiados al reducirse el salario real de sus empleados, donde aumentan sus utilidades. Y con la segunda fase, los bancos centrales pierden absolutamente el control de la política monetaria y las tasas de intereses son fijadas por el mercado libre. Y bueno, hablando de otros elementos de la segunda fase, son la privatización de empresas políticas, la privatización de tierras de la reforma agraria, la flexibilidad laboral para así estimular la inversión externa e interna y el estímulo porque los cotizantes de sistemas se orientan al sistema de retiro en la banca privada. Es muy preocupante que el resultado de este modelo se asocia a un severo empobrecimiento. Ha hecho que casi la mitad de latinoamericanos en 2003 prefieren regresar a un régimen autoritario que mitigue sus penurias económicas a seguir bajo el modelo democrático asociado a este modelo económico. Y bueno, para concluirlo, hasta la fecha el neoliberalismo sigue aplicándose en Honduras. Entre 1998 y 2009, 1.100.000 hondureños han huido del país ante la severa pobreza y el desempleo que ha generado las políticas. Algo para finalizar, Lucy. La verdad es que este es un tema de gran interés y de importancia ante la sociedad hondureña. Fue un gusto poder haber hablado acerca de ello contigo. Lo mismo opino, Lucy. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esperemos que se lleven otro pedacito de la historia de nuestro país con ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio. De igual manera, les agradecemos por sintonizarnos y ser su preferencia. Esperemos que los temas sobre la historia y las etapas de la independencia de nuestro país, Honduras, sean de gran interés para ustedes. Esperemos que puedan escuchar un poco más sobre las etapas de la independencia en los otros podcasts que se encuentran en nuestro canal.